enunciación son procesos que, si se quiere, se dan a la par, ¿no? ¿Qué involucra un enunciado? Un enunciado es como una unidad que se transmite a un enunciatario o a un destinatario. Lo que quiere decir que un enunciado se construye entre dos personas socialmente organizadas. Siempre se presume la presencia del otro, aunque nosotros no identifiquemos ese otro, porque no sea con una persona concreta, no sea alguien en particular. Cuando nosotros nos comunicamos, cuando nosotros materializamos un enunciado, siempre presumimos la presencia del otro. De ahí la otredad, el concepto de la otredad. En realidad, la palabra representa un acto bilateral. Aún un monólogo representa un acto bilateral. Cuando nosotros estamos, no sé, si a más de uno le pasa eso, que uno empieza a hablar con uno mismo y uno habla en voz alta. Presumimos la presencia de alguien que nos está escuchando, de un intérprete, de un destinatario, de un otro, porque esto nos lleva al carácter dialógico, el carácter dialógico del lenguaje. Y en ese proceso en que se está dando esa comunicación que vamos a dibujarla en un primer momento como una comunicación oral, se está dando también el proceso de la enunciación. El enunciado como producto y la enunciación como proceso. Creo que esas dos palabras nos permiten identificar el enunciado de la enunciación. Ahorita les voy a hablar de lo que involucra eso que mencioné, el diálogo. Se le puede llamar el diálogo, técnicamente la dialogicidad. Podemos hablar de dialogismo. ¿Qué es el dialogismo? Cuando nosotros presumimos en todo discurso la presencia del otro, en todo acto de habla la presencia del otro. Con esto quiero decir que toda palabra expresa a una persona en relación con otra. Hay una lingüista que yo sigo bastante, ella se llama María Laura Pardo. María Laura Pardo dice que aún en un género discursivo como la narrativa hay elementos dialógicos. Porque, por ejemplo, cuando yo estoy escribiendo un texto narrativo, que puede ser una novela, puede ser un cuento, siempre estoy presumiendo la presencia del otro. Es decir, este otro involucra a la persona o a las personas que me van a leer. Entonces, en consecuencia, hay un proceso dialógico. Por eso estoy hablando de dialogicidad o de dialogismo, ¿no? Y ese proceso de dialogicidad o de dialogismo me lleva a hablar del otro, me lleva a hablar de la otredad. Cada vez que yo me comunico, así sea una pieza o un género discursivo que involucre nada más una persona, que sea un monólogo, está esa idea de dialogicidad o de dialogismo, ¿no? Y dentro de ese proceso dialógico quiero hablar de lo que involucra el uso de la lengua. Bueno, como lingüista, hablar del uso de la lengua para mí es lo más natural. Por ejemplo, si alguien utiliza un conector, estábamos hablando la vez pasada de los conectores, justamente cuando hablábamos de los elementos que permiten mantener la idea y permiten esas relaciones que se dan tanto a nivel implícito como a nivel explícito. Por ejemplo, cuando una persona utiliza un conector, sin embargo,
o utiliza pero, ahí hay un uso de la lengua particular, pero no tiene exactamente el mismo significado que sin embargo, pero es más contraargumentativo si se quiere que sin embargo, porque sin embargo tiene un valor como más concesivo, ¿no? Bueno, justamente eso involucra el uso de la lengua. Cuando hablo de enunciado, involucra el uso de la lengua, porque ese pero, sin embargo, va a formar parte de una oración que va a estar enlazada con otra oración y va a constituir un enunciado. Eso involucra el uso de la lengua. El uso de la lengua involucra la intención también, porque si yo quiero expresar el valor de concesión, hay una intención de mi parte. Hay una intención y acuérdense que la intención involucra el acto de habla ilocutivo, involucra el concepto de discurso como tal y la intención involucra también lo que conocemos como una forma de acción. Bueno, una vez trabajado estos conceptos que espero que sean de utilidad, yo los invito a revisar los materiales que están en el aula virtual. Hay un libro que ustedes dirán, pero ¿por qué pone tanto este libro? Porque ese libro es como la Biblia de los analistas del discurso. Ese libro es el de Calzamiglia y Toussaint, que se denomina Las cosas del decir, ¿no? Manual de análisis del discurso. En ese libro ustedes van a encontrar un capítulo, el primer capítulo destinado a la comunicación oral y van a revisar todo lo que involucra la comunicación oral, lo cual yo lo he simplificado justamente en este encuentro virtual que hemos tenido. Y justamente van a encontrar en el segundo capítulo la comunicación escrita, que sería el próximo tema. Y pueden ir diferenciando lo que involucra la comunicación oral y lo que involucra la comunicación escrita, y siempre teniendo en cuenta que hay géneros discursivos que son permeables. Por ejemplo, una conferencia tiene elementos de la comunicación escrita. Una sentencia, que la percibimos como un texto escrito, tiene elementos de la oralidad. Y con esos elementos quiero cerrar que se habla de oralidad y de escrituridad. Se habla del oral en lo escrito y de lo escrito en lo oral.